Buenos días. Eh, Nos estamos integrando a esta nueva charla empresarial, a esta nueva conferencia. Vamos a esperar ahí algunos segundos que se conecten más invitados. Eh, Así que vamos a partir en breves segundos. Vamos a esperar que aquí vemos cómo se están conectando. Les vamos a dar ahí algunos segundos a nuestros invitados de hoy. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por participar en esta conferencia empresarial. La consultora internacional EY y la Cámara de la Producción y el Comercio BioBio, que es el gremio empresarial de mayor relevancia en el centro sur de Chile, tienen una, una larga historia de trabajos en conjunto. Hemos hecho muchas actividades durante los últimos años, quizás la más relevante, y que la hacemos también en conjunto con una universidad, que es el IPER, el Índice de Percepción Empresarial de la región del Biobío. Lo hacemos semestralmente y ha sido hasta aquí una herramienta utilizada y muy bien valorada por el empresariado, por la academia, por el mundo público también. En esta oportunidad tenemos esta conferencia empresarial, ¿cierto? Que tiene que ver con la contingencia que estamos viviendo, COVID-19, nuevas medidas de apoyo a empresas y personas. Son tiempos complejos, hay que salir adelante. Estamos todos pensando además en cómo minimizar los daños colaterales que esta pandemia nos va a dejar. Y por otro lado, tenemos que preocuparnos, y en eso estamos en el día a día, en cómo mantenemos la operación de nuestras empresas y de nuestras organizaciones. Es así como el gobierno ha puesto a disposición del país una serie de beneficios para las empresas y para las personas. Fondos son herramientas que están a disposición. Y en esta oportunidad, los ejecutivos de EY, Mauricio Pérez, Juan Andrés Perry y Juan Antonio Rivera, nos van a entregar eh, una visión más detallada, con mayor profundidad, respecto de cada uno de estos tópicos que tienen que ver con el aspecto básicamente tributario que van a tener a disposición las empresas y también lo que corresponde a los temas laborales. Eh, Así es que muchas gracias por su participación y dejo con ustedes a Mauricio Pérez. Mauricio, por favor. Muchas gracias, Ronald. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda conferencia empresarial que realiza EY, la Cámara de la Producción y el Comercio del Biobío. La verdad es que esta es nuestra primera conferencia empresarial a través de webinar y esperamos que todo resulte maravilla, ¿ya? Hoy queremos presentar tres temas de mucha actualidad que hemos recibido bastantes consultas, ya sea de clientes y de socios de la Cámara, y que se relacionan principalmente con las medidas tributarias de apoyo a las personas impresas, este decreto 420 del Ministerio de Hacienda, la ley 21.227, que es conocida como la Ley de Protección al Empleo, y la ley 21.220, conocida como la ley del teletrabajo. Todas estas como respuesta a la contingencia del COVID-19 que estamos viendo hoy día. Para hablar de estos temas, nos acompañan, como decía Ronald, Juan Antonio Rivera, socio de impuestos de EY Chile, y Juan Andrés Perry,
socio de nuestra área de asesoría laboral. ¿Ya? A ver, este webinar tiene una duración aproximada de 1 hora. Vamos a comenzar con la parte de las medidas tributarias y luego con la parte de medidas laborales. Y si ustedes se fijan en la parte de abajo, cuando ustedes mueven aquí el mouse, pueden hacer las preguntas que quieran en Q&A, que está ahí abajito indicado. Y las respuestas se van a responder al final de la presentación. ¿Ya? Bueno, sin más preámbulo, aquí dejo entonces a Juan Antonio para que nos comente aquí de las medidas tributarias de apoyo a las empresas. ¿Mm? Hola, hola a todos, hola Mauricio, hola Juan Andrés, muchas gracias a la Cámara por habernos invitado y tener la oportunidad de compartir lo que hacemos todos los días nosotros, los tributaristas, sobre todo después de una época alta de abril que es dura, digamos, y que termina recién el viernes con las empresas con pérdidas. Sé que imagino que muchos socios de la Cámara todavía ahí peleando con las declaraciones de impuestos, que no ha sido una época fácil, además hacerlas online resulta bien particular. Haciendo una recapitulación, desde marzo ya veníamos hablando de la reforma tributaria y estábamos concentrados en eso. Ya se había hecho una charla para los ejecutivos de la Cámara, de forma tal de poder actualizarles respecto a los efectos y lo fundamental que venía con este cambio tributario, y que entendíamos todos era lo que nos iba a tener de alguna forma concentrado en los próximos meses. Ya sabemos que hay cambios fuertes en impuestos a la renta, no solamente para las empresas grandes, que sin duda ahí es donde el tema impacta fuertemente con un único sistema tributario nuevo. También hay cambios para las pymes y todas aquellas compañías que vendan menos de 75.000 UF, que también viene un cambio respecto a la definición de las compañías que entran ahí, y así también el sistema tributario que les va a aplicar, con tasas del 25% para las empresas pequeñas, con tasas del 27% para las grandes, con todo un cambio normativo completo en la estructura de crédito, que vale la pena estar revisando y que fue parte de alguna forma de alguna presentación que se hizo ya. Viene todo el tema de economía digital, y por lo tanto ahora desde el 1 de junio ya todas estas plataformas que conocemos van a incorporar el IVA, y de acuerdo a la información que ya manejamos de impuestos internos, está prácticamente a punto de salir la circular. Como dato nomás para ustedes, esa norma establece un formulario digital que tienen que presentar estas empresas, porque no solamente lo pueden hacer a través de la recolección tradicional de los impuestos que se hacen mediante las tarjetas de crédito, sino que muchas veces las empresas buscan ellas mismas pagar su IVA, y la norma lo permite así. De hecho, en la mayoría de los países las empresas son los que pagan, no a través del banco. Y en este caso ya el formulario está listo. El formulario se va a llamar formulario 129, es un formulario digital que se va a declarar en la página web de servicios, un formulario que está en inglés, de hecho, y donde Netflix, Spotify o cualquiera de estas plataformas va a poder declarar en forma directa. Sabemos que viene el impuesto al FUT y todo lo que implica el cambio de volver a conversar de un impuesto sustitutivo respecto a las utilidades que venían del año 2016, utilidades al 30%, hacer las evaluaciones respecto a si conviene o no conviene aplicar esta oportunidad en esta ocasión. La depreciación súper acelerada, de hecho ya tenemos circular en relación a esto, y que de alguna forma incluso algunos proyectos podían beneficiarse para este periodo tributario 2020 o año comercial 2019, y donde la norma de impuestos internos es bien amplia, es bien cercana con la realidad, de alguna manera permite también incorporar proyectos que del pasado hayan venido operando, donde hay cambios significativos en ese proyecto. El espacio a la depreciación súper acelerada está, así que a mirar la circular, a reforzar esos conceptos. Y hay un cambio enorme en la norma de gasto, y que si lo han revisado o no, digamos, los invito a hacerlo. Ahí Mauricio Pérez está ávido de hacer charla a los clientes, no hay problema, en particular para detallar este cambio, porque aquí hay una serie de numerales que se incorporaron, pero sí es muy trascendente conocer el nuevo concepto de gasto tributario, y eso ha ampliado el paradigma de la definición que impuestos internos tenían. De hecho, vamos a revisar ahora que en la circular de COVID-19, impuestos internos ya hace sus primeras definiciones, y entrega entonces una amplitud nueva al concepto del gasto tributario. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en impuestos internos hace 2 meses atrás,
conversando respecto a la reforma, y ahí nos planteaban ellos que son 40 las circulares que se van a sacar. Ya de hecho van 9 circulares de reforma, así que, y varias de ellas publicadas, entonces ahí estar actualizándose, pero la de gasto todavía no ha aparecido. Y en esa estamos ahí bien atentos a que aparezca. De hecho, se ha estado trabajando también con la Big Four, nosotros como Iguay hemos estado apoyando en toda la circular de deudores incobrables, porque hay un benchmark que tiene que hacer impuestos internos para definir ciertos porcentajes de castigo, muy interesante ahí el tema. El impuesto al valor agregado, revisen en particular temas del IVA, hay muchos cambios bien importantes, cambios en la norma de contratos integrados donde hay operaciones afectas y exentas, hay un cambio, hay una ampliación de la territorialidad de los servicios prestados desde el extranjero, donde muchos de esos que hoy día no están afectos a impuesto adicional van a pasar a estar afectos a IVA. Hay normas grandes y nuevas respecto al IVA inmobiliario, hay también cambios respecto al IVA de las constructoras, entonces hay aspectos ahí que está revisando. Y lo último que me gustaría destacar es la famosa eliminación del PVUA, ¿cierto? Toda esta consolidación tributaria que hoy día ya empieza a decir adiós, y ya estamos en el año en que solamente el 90% de los impuestos que se consolidan producto de las solicitudes de impuestos pagados en años anteriores, ya hoy día es el 90%, y por lo tanto de aquí al 2023 esto desaparece. Son como los perfiles de cosas que estábamos conversando con los clientes hasta que aparece el COVID-19, y de ahí nuestra agenda cambia radicalmente. Y en ese aspecto, Impuestos Internos también se puso de inmediato a trabajar en una circular que estableció ciertos conceptos respecto a los gastos que las compañías van a tener que empezar a desembolsar en atención y para paliar los efectos que esto va a tener. Gastos que son para sí mismos y por lo tanto para la protección del giro de alguna manera o la mantención del mismo, y otros gastos que son más bien asociados a la filantropía, donde hay donaciones que se pueden realizar tanto al fisco como a otro tipo de instituciones. Entonces, en esta circular 32 que estuvo un rato en consulta, y bueno, es bueno recordar que las circulares de impuestos internos hoy día por norma deben estar 10 días en consulta pública, y por lo tanto todos los contribuyentes tienen derecho a revisarlas. Todas estas circulares estuvieron en consulta, muchas compañías, nosotros mismos como Iguay nos metemos, hacemos comentarios que se recogen en el periodo de evaluación para posteriormente ser incorporados al documento final. Y los invito siempre a revisar, porque hay aspectos de la industria en la que pueden estar ustedes que a lo mejor la circular no recoge, y que es bueno que ustedes las consideren, soliciten que ese tipo de temas se incorporen dentro de la circular para que queden escritos por Impuestos Internos y analizados. Entonces, esta circular sale producto del estado de catástrofe, y recordemos que en Chile vamos a estar 12 meses en estado de catástrofe, las 350 más o menos comunas de Chile hoy día están bajo esa circunstancia, y por lo tanto se estiman también protocolos de donaciones que vale la pena tener en consideración. Entonces, los 3 conceptos que esta circular abarca son los gastos que tienen que hacerse para efectos de la protección del desarrollo del giro, y todos esos gastos entonces que estén vinculados a lo que es la adquisición de, no sé, le hace mascarilla, alcohol gel, toda la inversión en teletrabajo que se debe hacer, seguros que deban ser considerados, desinfección, todo eso es gasto para la compañía. Y ahí Impuestos Internos hace la definición inicial de lo que entiende como gasto tributario. Y la verdad es que la definición está bien interesante. De hecho, en la circular dice, aquellas cantidades incurridas voluntaria u obligatoriamente por los contribuyentes, destinadas a evitar o contener o disminuir la propagación del COVID-19. Entonces, mete conceptos tales como voluntario, que de alguna manera no estaban antes en la norma, y que Impuestos Internos era bien reacio que existieran, pero hoy día están incorporados en su circular, y por lo tanto también establece una serie de conceptos sobre los cuales ellos entienden que este gasto va a ser aceptado, por ejemplo, para cubrir o proteger sus ingresos futuros, para la mantención o apoyo a sus trabajadores, para el pago de remuneraciones, incluso por aquellas horas en las cuales el trabajador no ha estado trabajando, para la realización de planes estratégicos, o también en apoyo a sus clientes. Entonces, lo que busca en definitiva y lo que establece esta norma no solamente una definición respecto al COVID-19, sino que también ya uno va viendo el cambio de paradigma que existe dentro del Servicio de Impuestos Internos. Para posteriormente, entonces, esa misma circular establecer 2 tipos de donaciones que apuntan a 2
cuerpos legales distintos. Uno, el de L1939, que es relacionado con donaciones al fisco. ¿Okay? Y en la circular entonces establece que, y de esto ya mirando también circulares antiguas, que las donaciones al fisco se entiende aquellas que son a órganos que sean partícipes del erario fiscal o aquellos que les sea asignado gastos a través de la ley del presupuesto. Ese tipo de entidades entonces son aquellas que van a recibir donaciones. Y estas donaciones pueden ser en especies o también así en bienes. Estaba la duda si una limitación histórica de 250 UTAS estaba detrás de esto, perdón, UTM estaba detrás de esto, y la circular establece que no interpreta que no hay un límite en las donaciones, por lo tanto, todas aquellas donaciones que se efectúen a este tipo de instituciones van a ser gastos. No aplica ningún límite, eso implica entonces que las sociedades con pérdida van a poder donar, y por lo tanto, la verdad es que es un beneficio que hay que tener en consideración. Y la otra norma, también el otro cuerpo legal, es la ley 16.282, que es la ley de catástrofe, que Chile estamos medio acostumbrados, así que tenemos que tener ley para esto. Ya esta misma ley se ocupó en parte para la época de los incendios forestales. ¿Sí? Y también, aquí los donatarios son distintos, son personas naturales, jurídicas también, van a ser fundaciones, universidades, ese tipo de instituciones. Y por lo tanto, aquí también, todo lo que sea bienes donados o también dinero, que vaya en particular, dice esta norma, a satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, habitación, etcétera, es gasto aceptado. Tampoco aplica los límites globales, por lo tanto cualquiera puede donar en cualquier situación de utilidad o pérdida. Y apareció sobre esta norma una resolución que ya está publicada en Impuestos Internos, que es la resolución 49, que viene a establecer entonces cuál es el certificado que se tiene que emitir, así que ojo ahí con el certificado 66, que hay un plazo para que sea emitido, hasta el día 12 del mes siguiente en el cual la donación se materializa, y todas estas donaciones a través del donatario deben ser informadas a Impuestos Internos mediante la famosa declaración jurada 1832. Me imagino que ya no queremos saber más de declaraciones juradas de aquellos que somos tributaristas. Por último, para ir cerrando, esta norma también trae otros conceptos que se preguntaron durante la época de discusión, y establece una amplitud respecto a la utilización del IVA. Entonces, no solamente permite utilizar el IVA en relación a aquellos gastos que son propios de la empresa para mantener y proteger sus trabajadores, su giro y en definitiva vinculados a su propia operación, y todos esos IVA créditos fiscales pueden ser utilizados, sino que también la norma amplía la utilización del IVA a los gastos relacionados con las donaciones que se efectúen, y por lo tanto todo ese crédito fiscal hoy día puede ser invocado. Y si hay donaciones que se deben importar, que ya lo hemos visto en algunos casos, donde lo que se está trayendo desde el extranjero tiene que pagar IVA, naturalmente en el momento de la importación, mediante el agente de aduana se invoca la exención de esta norma, y por lo tanto el respirador o cualquier otro tipo de implementos que se estén importando desde el extranjero van a estar exentos de IVA, y la verdad es que no es muy difícil invocar esa exención frente al agente de aduana. Por último, nos va a destacar que es una norma que choca con la declaración, con la reforma tributaria, establece ciertos cambios que están medio escondidos en la ley. Y uno, bien importante para tener en consideración, es que el límite global de las donaciones se cambió, de la famosa ley 19.885, donde siempre estaba este problema del 5% de la renta líquida imponible, y que las empresas con pérdida no tenían ese límite porque era incalculable de acuerdo a los impuestos internos. Entonces se estableció un límite particular para ese tipo de empresas, hay que tenerlo en consideración, y el límite está dado por el capital propio, donde el 4,8 por mil es el tope. Por lo tanto, ojo con la determinación del capital propio, ¿cierto? Los activos y pasivos de valor tributario, porque es el límite. Y se mete otro límite que es bien interesante, que es un pariente pobre, le decíamos nosotros, dentro de todas las definiciones tributarias, que es el capital efectivo, que no se usaba mucho, estaba definido en la ley de la renta, pero se usaba para calcular unas multas. De hecho, era una pregunta de la universidad para los cabros, y nadie se sacaba de ese punto, porque nadie se acordaba que servía. Pero hoy día sirve para limitar la donación, y el 1,6 por mil del capital efectivo es un límite. Así que ojo, y para la definición, a tenerlo bien en consideración. Dos temas que voy a tocar aquí para dejar a Mauricio para que nos comente las medidas tributarias. Hay una serie de medidas que estableció el gobierno, ¿cierto? Muchas de ellas apuntan a postergaciones de impuestos, más que a exenciones propiamente tal o condonaciones puras y duras de tributo. Y la primera que se aplicó rápidamente fue toda la liberación de PPM,
desde abril hasta junio de este año. Esa aplicación la hicieron las compañías, todas aquellas que estaban en necesidad de caja eran posibilidad de poder no anticipar este PPM, que después de alguna forma se paga o se consolida en la declaración del próximo año. No todas las compañías usaron esta alternativa, sabemos que mucha minería, por ejemplo, decidió pagar igual el PPM. Hay otros temas también ahí de conciencia respecto a la necesidad que también el Estado tiene. Pero muchas compañías que estaban hoy día bien necesitadas de flujo decidieron no pagar, así que hoy día esa alternativa está. Y lo otro es la liberación transitoria del impuesto tipo de estampillas, que durante 6 meses, de abril hasta septiembre, vamos a tener la posibilidad de todas las operaciones. La circular de operaciones de crédito de dinero, lo que técnicamente no es correcto, porque lo que está afecto más bien son los documentos detrás de esto. Así que hay que tenerlo bien en consideración, pero la circular de hecho está en consulta, y sería bueno mirarla, porque tiene una particularidad, y que es que igual obliga a declarar el impuesto, aunque sea cero. Entonces la norma dice, esto me da lo mismo a mí que usted durante este periodo esté liberado, es cero la tasa. El problema es que la va a tener que declarar igual, y por lo tanto el formulario 24, que es en papel, desafortunadamente, todavía va a tener que ser utilizado. Así que eso es lo que tenemos ahí. Mauricio, te dejo yo con las siguientes medidas para que las comentes aquí. Gracias, Juan Antonio. A ver, de las medidas que aparecen aquí en pantalla, la postergación aplica para el periodo, o sea, el impuesto que se paga en abril, mayo y junio, ¿ya? Y que pretende que ciertas empresas pueden postergar el IVA hasta en 6 cuotas o 12 cuotas, dependiendo si son empresas que se pueden acoger a este nuevo sistema de régimen tributario del 14 de letra D, o tienen ventas hasta 350.000 UF. Si se pueden acoger a la norma del 14D, ese IVA se prorratea en 12 cuotas, ¿ya? Sin intereses reajustables. Y si tiene ventas entre 75.000 y 350.000 UF, puede prorratear ese IVA en 6 cuotas. En ese caso, sí hay una norma que dice que tiene que sumar las ventas de las empresas relacionadas, ¿ya? Que es muy importante. Todo lo que es empresas relacionadas que tengan el control o las controladas. Además, estableció este decreto la posibilidad de obtener una devolución anticipada de los impuestos, ya sea para personas naturales y también para aquellas empresas que se pueden acoger al 14D. De hecho, no sé si algunas empresas de acá presentes obtuvieron la devolución, si se presentaban hasta el 10 de abril, podían obtener la devolución el 21 de abril, y otras hasta el 29. O sea, hubo ahí un adelanto en cuanto a lo que fue la devolución de impuestos, pero para eso se tuvo que haber presentado muy anticipadamente la declaración, ¿ya? Por otra parte, también se postergó, y aquí una crítica, solamente para aquellas empresas que se pueden acoger el 14D, se postergó la posibilidad de pago del impuesto que tenía que declararse ahora el 30 de abril. Solamente para aquellas empresas pudieron postergarlo hasta el 31 de julio. De hecho, ahí se entraba a la página y le daba la opción en el mismo formulario de postergación, y uno ahí incluía el monto que iba a postergar, ¿ya? Y se paga sin reajuste, sin intereses, sin multa, hasta el 31 de julio. Quedó solamente para las personas, perdón, para las pymes que cumplen los requisitos, y no para las personas naturales. Al contrario que fue la devolución anticipada también de las retenciones. Muchas personas naturales recibieron ahora en abril la devolución de las retenciones de impuestos asociadas a boletas de honorarios que estaban en enero o febrero, ¿ya? Eso también fue una devolución exclusivamente para las personas naturales. Se postergó también el pago de la primera cuota de contribuciones de bienes raíces para todas aquellas empresas que tuviesen ventas menores a 350.000 UF, y también para las personas naturales que tuviesen propiedades con un avalúo fiscal inferior a 133 millones. ¿Ya? Esas personas, si no pagaron en la cuota de abril, hasta el 30 de abril, automáticamente esa cuota se divide en 3 y se van a pagar en los próximos vencimientos, que son junio, septiembre y noviembre, ¿ya?
que fue también una buena medida para aliviar la caja, ¿ya? Y por último, está lo que es la flexibilidad de pago de ciertos impuestos, con tesorería, también la posibilidad de que se condone total o parcialmente el atraso en presentar ciertas declaraciones, ciertos pagos, ya sea de impuesto territorial, de presentación ahora en este periodo de formularios 29, de formularios de renta. Ahí tiene una condonación especial que aplicar tanto el servicio como tesorería hasta el 30 de septiembre, para aquellas empresas que tuvieron aquí un problema en presentarla, ¿ya? Como digo aquí, el concepto principal de todas estas medidas está enfocado en las personas naturales y en las pymes, y entiéndase por eso aquellas empresas que cumplen con los requisitos para acogerse a este nuevo régimen del 14D, que son, en definitiva, lo que señalan allá, empresas cuyo capital efectivo inicial no supere las 85.000 UF, cuyas ventas por en promedio de los 3 últimos años no superen 75.000 UF, y que sus ingresos no provengan, o que provengan en máximo un 35%, que sean ingresos provenientes de bienes raíces no agrícolas, de posesión de derechos sociales, de acciones, intereses, etc. O sea, el conjunto de los ingresos no puede superar estos conceptos. Esa es la definición de pyme en definitiva. Y por lo tanto, a quienes se le aplica principalmente estas medidas de apoyo. Pasemos, Juan Antonio, a la siguiente. De estas medidas, el servicio ha emitido 2 resoluciones, una para instruir cómo se va a aplicar la postergación en materia de IVA. Señaló que el promedio para calcular las ventas es de los 3 últimos años, para calcular hasta 350.000 UF, ¿ya? De los 3 últimos años. Se posterga directamente en el F29, ustedes tienen que pinchar ahí, y en el F29 le dice, al final abajo, monto que va a postergar, y se posterga inmediatamente, y el pago que se va a producir en julio va a aparecer en ese formulario una nueva línea, con un nuevo código que va a decir monto cuota a pagar por IVA postergado. ¿Ya? Aparece automáticamente. También se establece que la posibilidad de postergar el IVA en el pago de la importación, ya con los mismos requisitos que se cumplen con respecto a la postergación normal del IVA. Para las mismas empresas pueden postergar el IVA para el pago de importación, con la salvedad que ese IVA, dado que se va a pagar en forma parcializada, el crédito también se va a utilizar a prorrata del pago que se realice. Eso fue la resolución en materia de IVA. Y en materia de renta, la resolución 40, que va a la lámina siguiente, estableció primero que la devolución de la retención del profesional solamente aplica para aquellas boletas emitidas electrónicamente en el mes de enero y febrero. ¿Ya? Aquí las que emitieron manual, lamentablemente, no tuvieron la posibilidad de devolución anticipada. Y, como decía Juan Antonio, la postergación o liberación de pago no exime la obligación de presentar el formulario. ¿Ya? Si van a postergar el PPM, igual deben presentar el formulario de 29 o 50. Igual se tiene que, si se presenta el formulario y posteriormente el pago, igual se tiene que presentar el formulario de renta en abril. O sea, es una solamente postergación de pago, pero no de declaración. ¿Ya? Eso es lo que establece la resolución. Esas son las medidas principales asociadas a este apoyo a las empresas y personas que se estableció en el decreto número 420 de Hacienda. Algunas ya, hasta el 30 de abril, se tuvo la oportunidad de postergar, perdón, y otras ya siguen vigentes para más adelante. Eso más que nada con las medidas tributarias. Y por último, una última medida. Se postergó, y esto es muy importante, la opción que tienen que realizar los contribuyentes para acogerse al 14D. Hoy día, algunas empresas que cumplen con los requisitos para acogerse al 14D tienen que ejecutar esta opción en la página del servicio, y el plazo inicial hasta el 30 de abril. Hoy día ese plazo se postergó hasta el 31 de julio. Entonces, aquellas empresas que estaban anterior con un régimen de renta atribuida, con un régimen de semi-integrado, con un régimen de 14D, y quieren cambiar, mutar a este régimen 14D, ya sea por opción o de pleno derecho,
aquí pueden cambiar y decir, ¿sabe qué? Yo voy a tributar en base a este régimen, con contabilidad completa, con explicada, con un régimen de transparencia. Bueno, todas esas opciones se tienen que hacer en la página de servicio hasta el 31 de julio, que es muy importante que lo tengan presente, porque si no, caen de pleno, o sea, como dice aquí la norma, de pleno derecho queda en el sistema tributario que la ley define para cada uno. ¿Mm? Eso más que nada con respecto a la postergación y medidas pymes. Así que ahora lo voy a dejar con Juan Andrés para que nos cuente un poco de las medidas laborales. Juan Andrés. Muchas gracias, Mauricio. Hola a todos. Quisiéramos comentar en los próximos minutos principalmente dos de las leyes más emblemáticas que han surgido en este último periodo dentro del contexto del COVID-19 y que tienen que ver claramente con la adaptabilidad que se está buscando tanto para la prestación de servicios del trabajador como para la continuidad de servicios de las empresas, y que van acompañados de todo como el paquete de medidas que el gobierno ha tratado de impulsar en este tema, y que también se cruzan con medidas que venían incluso de antes. Quisiera que partiéramos hablando acerca de la ley del teletrabajo, porque curiosamente la ley del teletrabajo fue aprobada ahora en el contexto del coronavirus, pero no una ley que se haya generado por motivo del coronavirus. De paso, la ley del teletrabajo es una ley que empezó su discusión con el texto actual el año 2018, y la verdad es que es un tema que venía desde hace cerca de 15 años, discutiéndose la necesidad de tener un nuevo estatuto en esta materia. Lo que pasa es que con motivo de la crisis del coronavirus se hizo de alguna forma crítico que era necesario que esta ley saliera. Y salió, y en ese sentido es importante que la veamos no solamente como una medida que tiene que ver con lo que hoy día estamos enfrentando, sino que como una medida que probablemente llegó para quedarse, y esa fue un poco la intención con la que originalmente empezó su discusión. Pero es un hecho de que terminó como parte de todo este paquete vinculado con la adaptabilidad que se está haciendo necesaria ahora. La ley del teletrabajo es una ley que entró a regir el 1 de abril de este año, o sea, es una ley que realmente lleva muy poco de vigencia. Se hizo en un momento en el cual la Dirección del Trabajo ya había llamado a las empresas a que evaluaran la posibilidad de potenciar el trabajo remoto, pero finalmente tenemos este nuevo estatuto. ¿Y qué es lo más importante que quisiera comentar con ustedes en estos minutos? Es que el teletrabajo pasó de ser una modalidad de trabajo sin límite de jornada, que era lo que existía históricamente en el famoso artículo 22 del Código del Trabajo. El artículo 22, inciso segundo, cuando hablaba de las empresas que podían quedar exceptuadas de los límites de descanso, de jornada ordinaria de trabajo, del límite de 45 horas semanales, consideraba dentro de las excepciones de los casos en los cuales no se aplicaba el tope máximo de jornada a los casos en los cuales se prestaban los servicios de forma remota, comunicándose a través de medios de tecnología. Esa norma no desapareció del código. Lo que ocurre ahora es que tenemos un nuevo capítulo dentro del código que establece una suerte de contrato especial de trabajo, que es el trabajo a distancia y el teletrabajo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hoy día tenemos una figura un tanto extraña, porque por una parte seguimos teniendo la posibilidad de una suerte de flexibilidad de trabajo sin límite, que está en el artículo 22, pero además tenemos un tipo específico de trabajo que viene con esta denominación de trabajo a distancia y teletrabajo, que tiene ciertas características para su procedencia y que a partir de ahora tiene un estatuto propio como si fuese un contrato especial. ¿Qué es el trabajo a distancia? En el fondo se define como el que se presta en un lugar que es distinto de las dependencias de la empresa o en el domicilio del trabajador, pero la clave es que es un trabajo que se presta en un lugar que no es el que determinó el empleador, ni que corresponde a las dependencias del empleador. Y dentro de esa figura que es genérica, tenemos una figura que es una especie, que es el teletrabajo. Y el teletrabajo es precisamente el trabajo que se presta en esas condiciones, pero a través de uso de medios tecnológicos, informáticos y de telecomunicaciones. Entonces, ¿por qué existen los dos conceptos? Porque el concepto genérico no es el de teletrabajo, es el de trabajo a distancia. Y dentro del trabajo a distancia encontramos el teletrabajo. Y a ambos se les aplica este nuevo estatuto, en la categoría que corresponde. Para que proceda esta nueva modalidad de teletrabajo o de trabajo a distancia que regula este nuevo capítulo del código, tiene que haber un pacto de las partes. Y ese pacto de las partes corresponde ya sea al contrato, al momento que contratan al trabajador, o un anexo de contrato en cualquier momento de la vigencia de la relación laboral. ¿Y por qué es importante esto? Porque dependiendo de cómo surgió el teletrabajo, es cómo va a terminar. En el fondo, si el teletrabajo surgió porque las partes ya venían en dependencias de la empresa y decidieron una modalidad de teletrabajo, esa es una figura que puede terminar en cualquier momento por la decisión de cualquiera de las partes,
mientras avise con al menos 30 días de anticipación. Entonces, en el fondo, el teletrabajo que se pacta durante la vigencia laboral puede terminar unilateralmente en esa modalidad de trabajo y volver al trabajo presencial en la empresa. Por el contrario, cuando el teletrabajo o trabajo a distancia nació desde el momento del contrato, o sea, se contrató a alguien en esas condiciones, la modificación de forma de trabajo tiene que ser consensual. Las partes tienen que ponerse de acuerdo en dejar de ser trabajador a distancia o teletrabajador y convertirse, no volver, sino que convertirse en trabajo presencial en la empresa. Puede ser total o parcial, y hay un tema que es muy importante, y es que la ley establece que no puede significar una figura de menoscabo, lo que significa que el tema de las compensaciones y las remuneraciones, sobre todo para los trabajadores que eran presenciales y pactaron volverse teletrabajadores o trabajadores a distancia, no puede haber un detrimento en su concepto de remuneración. El trabajo no puede percibir que la modalidad terminó siendo negativa. Juan Antonio. Es importante considerar que en esta nueva figura de teletrabajo hay un concepto distinto al famoso artículo 22. ¿Qué significa eso? Que el teletrabajo o trabajo a distancia que se pacta conforme a estas características que estamos conversando ahora, está sujeto a jornada de trabajo. Y ahí quizás está la principal diferencia entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. Hoy día el concepto de teletrabajo es un trabajo que parte de la premisa de que el trabajador va a tener, en el lugar desde el que presta sus servicios, la misma jornada máxima y las mismas reglas de descanso. Lo que establece la ley es posibles excepciones, casos en los cuales se establezcan regímenes parciales, en los cuales el trabajador pueda estar parte del tiempo en la empresa y parte del tiempo desde un lugar distinto, o bien que el trabajador derechamente sea él el que elija cómo va a distribuir su tiempo, cuál va a ser su horario y su jornada. Y finalmente, aquí hay una particularidad, el teletrabajo o trabajo a distancia, conforme a esta norma de la ley, permite que las partes pacten la excepción de jornada de trabajo. Y ahí está quizá la gran diferencia. Mientras el artículo 22 se pone en un evento en que el trabajo por su naturaleza no tiene límite de jornada, esta nueva figura de teletrabajo y trabajo a distancia parte de la base de que en principio sí la tiene, y son las partes las que deciden que no haya límite de jornada. Ya no se desprende de la naturaleza de la forma de trabajar, se desprende del acuerdo de las partes. Y ocurriendo eso, surge un tema muy, muy potente, que es nuevo, que es el del derecho a desconexión. Que efectivamente, si en esta modalidad de teletrabajo se decide que el trabajador va a elegir libremente su distribución de jornada, o bien no va a tener límite de jornada, tiene un derecho de desconexión de al menos 12 horas continuas dentro de un rango de 24. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Que en esta nueva modalidad de teletrabajo, directa o indirectamente, siempre hay jornada. Ya sea que tenemos una jornada de 45 horas que se distribuye como se habría distribuido en la oficina, o bien tenemos una jornada máxima de 12 horas porque luego vienen las 12 horas de desconexión. Y en ambos casos siempre se respetan el tema de los días de descanso, que ahí hay un tema que es bien importante. Un tema es la regulación de jornada y otro es el del día de descanso. Las reglas de días de descanso se mantienen igual para todas las modalidades del Código del Trabajo, salvo las reglas excepcionales, pero que no se ven afectadas por teletrabajo. Bueno, Antonio. El otro tema muy importante que surgió con esta nueva regulación tiene que ver con aspectos de seguridad. Se vino a zanjar un tema que ya se había zanjado desde el punto de vista administrativo, pero ahora ya derechamente está puesto en la ley, y es que no hay lugar a dudas de que el teletrabajo y el trabajo a distancia son modalidades que están cubiertas por todas las prestaciones propias de seguridad laboral. O sea, aquí se aplica plenamente el deber de seguridad que tiene que tener el empleador respecto de cómo su trabajador presta sus servicios. Existe la aplicación plena de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Tiene que existir una regulación que va a venir desde el Ministerio del Trabajo respecto de la seguridad que se debe cumplir en términos particulares en materia de teletrabajo y trabajo a distancia. Y aquí hay un tema importante, el empleador tiene que velar y tiene que informar, capacitar al trabajador acerca de cuáles van a ser las medidas de seguridad en el lugar donde decidió trabajar, y a su vez tiene que fiscalizar que eso se cumpla. Y en esa fiscalización siempre tiene que haber autorización del trabajador. Aquí se da un equilibrio extraño. Por una parte, la empresa tiene el deber de velar que, por ejemplo, en su casa el trabajador esté cumpliendo con las normas de seguridad, pero por otra parte, es el trabajador el que tiene que autorizar que el empleador o el director o la dirección del trabajo o quien sea que se autorice entre a su domicilio a verificar que las cosas se están cumpliendo. Pero lo más importante es que ya no hay lugar a dudas de que la seguridad en el teletrabajo es un tema 100% laboral y cubierto por las reglas laborales, incluso por reglas especiales. Y en materia de costos, también se generó una discusión que tiene que ver con la forma en que se debe soportar los gastos asociados al teletrabajo. La ley es clara en decir que equipos, herramientas y materiales deben ser proporcionados por el empleador, pero la ley no es tan clara al caso en que es el trabajador el que voluntariamente quiere ocupar sus propias cosas.
Lo que la ley dice es que hay una prohibición de imponerle al trabajador que ocupe sus propias cosas. La ley no regula qué es lo que pasa si el trabajador voluntariamente quiere ocupar sus propias herramientas. Pero luego la ley dice que los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos son cargo del empleador también. Y en ese sentido, la Dirección del Trabajo, en su primer dictamen sobre teletrabajo, ya levantó su recomendación de que todos estos temas sean acordados en el contrato o en el anexo de teletrabajo, regulando las asignaciones que vengan a compensar este tipo de figuras. ¿Qué es lo más importante en ese sentido, como para cerrar el tema de teletrabajo? Es que no se derogó el artículo 22. Por lo tanto, nosotros ya hemos visto muchas compañías que ya han preguntado en qué situación se encuentran los trabajadores que siempre han tenido de alguna forma una flexibilidad en la cual o trabajan desde la oficina, o trabajan desde su casa, o trabajan desde clientes, o trabajan desde cualquier lugar desde el que sea necesario trabajar. La figura del teletrabajo que está regulando esta nueva ley es una figura en la cual las partes definen una nueva forma de trabajar, que es un trabajo fuera de las dependencias de la empresa y en que la clave es que no es el empleador el que determina desde dónde se trabaja. Por lo tanto, nuestra opinión como consultores es que hoy día podemos tener la coexistencia de dos sistemas. Un sistema de teletrabajo conforme a esta nueva ley y un sistema de flexibilidad en la cual la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en una modalidad de home office, en una modalidad preventiva como la que estamos viviendo ahora con concepto del COVID, quizás no necesariamente se ajustan a las regulaciones de este nuevo teletrabajo como contrato especial. Y al día de hoy entenderíamos que existen ambas, por lo que les decía, el artículo 22 no se derogó. Ahora quisiéramos detenernos respecto de la ley que se ha llamado Ley COVID para efectos laborales. La verdad es que esta es una ley que tiene una particularidad y me quiero detener en el nombre porque nos orienta a interpretar. La ley se iba a llamar originalmente la Ley de Protección de Ingresos Laborales. Luego se le llamó Ley de Protección del Empleo. Luego se le conoció como Ley COVID. Y su verdadero título es la ley que faculta al acceso excepcional a las prestaciones de seguro de cesantía. O sea, si nosotros queremos mirar esto, estamos hablando de una ley que se dictó, que efectivamente se conoce como la Ley de Protección del Empleo, ese es su espíritu, pero en definitiva no es una ley que establezca modalidades únicas que se pueden adoptar en materia de COVID. Lo que quiere esta ley es regular determinadas modalidades que, si cumplen con esos requisitos, logran un efecto que es particular, que es el efecto de que trabajadores que no han quedado sin empleo puedan acceder al seguro de cesantía. Y ese es el corazón de la ley COVID. Son modalidades en las cuales se toman decisiones que, por cumplir con ciertos requisitos, permiten algo que es absolutamente excepcional en la ley chilena. Nadie debiera poder acceder al seguro de cesantía mientras no esté cesante. Lo que esta ley estableció es modalidades en las cuales, operando suspensión del contrato de trabajo u operando reducciones de contrato de trabajo, el trabajador pueda acceder al seguro de cesantía pese a que bajo esas modalidades no ha terminado la relación laboral. Únicamente, o se ha interrumpido o se ha reducido. Esta es una ley que tiene bastantes particularidades. Se discutió con motivo de las iniciativas que informó el Ministerio de Hacienda como medidas económicas frente al COVID. La ley se promulgó el 1 de abril, se publicó el 6 de abril, que fue la fecha en que entró a regir. Esta es una ley que entró en vigencia el 6 de abril y el mismo 7 de abril empezó la discusión de su ley modificatoria. O sea, esta es una ley que no alcanzó a estar 24 horas, entre comillas, lista. Salió y empezó a discutirse su modificación. Y esa discusión de modificación se ha empantanado durante 3 semanas. Es más, yo diría que mañana se cumple un mes. Me quedo corto, no son 3 semanas. Mañana se cumple un mes desde que empezó la discusión de la modificación de la ley y que se ha ido volviendo una discusión cada vez más compleja, porque partió por corregir los temas en los que la ley quedó poco clara y ahora terminó siendo un concepto mucho más amplio acerca de qué se puede o no hacer durante este tipo de medidas. ¿Cuáles son principalmente las medidas? La reducción de pleno derecho, los pactos de suspensión y los pactos de reducción de jornada de trabajo y proporcionalmente de remuneración. Juan Antonio, por favor. Muy rápidamente, la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad es la suspensión con pena de pleno derecho. ¿Y qué características tiene? Tiene que existir una resolución de la Subsecretaría de Hacienda que establece territorios que se ven total o parcialmente afectados por medidas de paralización de actividades, vale decir, toques de queda, cordones sanitarios y principalmente cuarentenas. Se determina un territorio y como consecuencia de que ese territorio se determinó como un territorio afectado en la forma de realizar actividades, se produce, a su vez, una imposibilidad completa del trabajador de prestar sus servicios. Si se cumplen estos 3 escenarios, una resolución del Ministerio de la Subsecretaría de Hacienda, que establece una zona territorial con paralización de actividades, y eso implica, a su vez, la imposibilidad total del trabajador de prestar los servicios por lo que fue contratado, en ese caso, se gatilla
una suspensión del contrato de trabajo de pleno derecho. ¿Qué significa que sea de pleno derecho? Que no hay que notificarla para que opere, ni tampoco hay que pactarla para que opere. Aquí la suspensión es resultado de la decisión de la autoridad. La autoridad terminó provocando una imposibilidad del trabajador de prestar su servicio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si el trabajador puede prestar sus servicios de forma remota, no estamos en este escenario. Acá estamos en el escenario del trabajador que no puede trabajar. ¿Por qué? Porque se ve afectado por una cuarentena, ya sea por el territorio en que está él o el territorio en que está la empresa, y esa cuarentena es resultado a su vez de una resolución de la Subsecretaría de Hacienda. Cumplieron esos requisitos, estamos en este escenario. ¿Y cuáles son los principales efectos que se siguen de este escenario? Que son los efectos más emblemáticos de la ley. Por una parte, la siguiente lámina, por favor. Es, por una parte, que si bien se suspende la relación laboral y por tanto no hay pago de remuneraciones, el trabajador tiene derecho a acceder al seguro de cesantía. Y en ese sentido, ¿a qué fondos puede participar el trabajador? A su propia cuenta, y una vez que su propia cuenta no sea suficiente, al fondo solidario. Y hay que tener presente aquí que el seguro de cesantía tiene pagos que son decrecientes. Nunca es el 100% de lo que el trabajador ganaba. Es un porcentaje del tope imponible para efectos del seguro de cesantía. Y por otra parte, hay un segundo beneficio. ¿Qué es lo que hace el empleador en este periodo? No paga la remuneración, pero sí paga la seguridad social. Y esta es otra de las materias que generó discusión de ley modificatoria, porque al día de hoy aún no está claro sobre cuál se tiene que calcular esa seguridad social. Con la ley como está, la interpretación mayoritaria ha sido que se calcula sobre el 50% de la del tope imponible para efectos de seguro de cesantía, para efectos de fondo de pensiones, seguro de salud, seguro de invalidez y sobrevivencia y cotizaciones de cesantía. No habrían cotizaciones por el seguro de accidentes del trabajo, pero la regla es que esto se aplica sobre un 50%. Hasta ahora, en la comisión mixta, en el fondo lo que se está discutiendo en la modificación es que para efectos de AFP, la cotización de seguridad social se calcule sobre el 100% de la prestación que el trabajador va a estar recibiendo durante el acceso al subsidio, vale decir, sobre lo que recibe del seguro de cesantía. Y las demás cotizaciones de seguridad social se calcularían sobre el 100% de la remuneración anterior a la suspensión. Pero en el fondo se termina esta mención a un 50%. Esto es uno de los temas más potentes. Pero ¿cuál es la clave de la suspensión? Es que el empleador no paga remuneraciones, el trabajador no presta servicios, pero el trabajador tiene acceso al seguro de cesantía y el empleador asume el costo de la seguridad social. ¿Cuál es la otra figura que tenemos en este caso? La suspensión pactada. ¿Cuáles son las características de la suspensión pactada? Es que esta no es la que opera de pleno derecho, porque la zona en la cual se prestan los servicios no está afectada por una resolución de la autoridad. Esa es la clave. Estamos en un escenario en el cual no hay cuarentena. Y no habiendo cuarentena, la empresa de todas formas se ve afectada por el COVID. ¿Cómo se ve afectada por el COVID? Es una materia que la ley tampoco zanjó y que también se incorporó a la discusión de la ley modificatoria. Se entiende que es una empresa que empieza a tener un 20% de resultados negativos. Pero es un tema que tampoco es una regla general. Y de paso tampoco fue el primer espíritu de la modificación, fue parte de las indicaciones que vino después. Pero efectivamente lo que esta ley establece, en el fondo, es que si una empresa se ve total o parcialmente afectada por las consecuencias del coronavirus y no opera la suspensión de pleno derecho, podría operar una suspensión pactada. Y si pacta la suspensión, los beneficios son los mismos. No hay remuneraciones ni prestación de servicios, pero el trabajador accede al seguro de cesantía y la empresa soporta el costo de la seguridad social. Y finalmente tenemos una tercera medida, en el fondo, Juan Antonio, pasemos a la... Muchas gracias, que tiene que ver con los pactos de reducción de jornada. Y aquí de nuevo me quiero detener un segundo. Al igual que el teletrabajo, los pactos de reducción de jornada no eran parte del coronavirus. El pacto de reducción de jornada era una ley que surgió el año pasado con motivo del estallido social. Y como parte de las medidas económicas que planteó el Ministerio de Hacienda, estuvo darle celeridad a esta ley. Finalmente, la forma de darle celeridad fue convertirla en un capítulo de la ley del coronavirus. ¿Pero por qué hago esta salvedad? Porque las empresas que se pueden acoger a los pactos de reducción de jornada no son necesariamente empresas afectadas por coronavirus, son empresas que han visto problemas económicos. Si son contribuyentes de IVA, empresas que han tenido un bajón de un 20% en el trimestre en comparación al último. Si el otro escenario es de empresas que están en insolvencia o empresas que ya derechamente están en un procedimiento concursal y están siendo administradas por un síndico. Y hasta ahí, esas tres alternativas vienen del año pasado, no tienen nada que ver con el coronavirus. Pero se agregó una cuarta alternativa, que es el de las empresas que son expresamente exceptuadas de la resolución de la Subsecretaría de Hacienda, en el sentido en que pese a estar en una cuarentena, tienen que seguir funcionando porque prestan servicios básicos. Entonces, empresas que con o sin coronavirus estén con problemas de venta y sean contribuyentes de IVA.
empresas que con o sin coronavirus estén en temas de quiebra o de insolvencia. Y finalmente, empresas que en conceptos de coronavirus. Sí, denme un segundo, por favor. Sí, disculpen. Perdón, estoy viviendo los efectos del coronavirus en vivo con niños, o sea, del teletrabajo. Acabo de darles una demostración práctica de cómo el teletrabajo se puede ver afectado. Efectivamente, el único escenario en el cual realmente es el COVID el gatillante de un pacto de reducción de jornada es el de las empresas que no pueden parar pese al COVID. Y en estos casos, ¿qué es lo que permite la ley? Hacer una reducción proporcional de la jornada de trabajo y una reducción proporcional de la remuneración. Y respecto del saldo de remuneración que el trabajador pierde por esta reducción, tiene derecho a acceder, en cierto porcentaje, al seguro de cesantía. Entonces, en este caso, a diferencia de la suspensión, el contrato no está suspendido. El contrato está vigente, pero más chico. Y el empleador paga remuneraciones, pero menos. Y el trabajador accede en la diferencia a el fondo solidario. Estas son principalmente las 3 medidas que establece la denominada ley COVID, que tiene en este momento una discusión muy potente respecto de sus modificaciones, que por fin estamos teniendo esta semana ya humo blanco acerca de cómo debiesen quedar. Pero no deja de llamar la atención que este ha sido un tema que lleva un mes de discusión de modificación. Siguen habiendo muchísimas dudas acerca de cuáles van a ser sus alcances. Hoy día tenemos la discusión que ya efectivamente se está zanjando respecto de la situación de las empresas, de las sociedades anónimas y el reparto de dividendos respecto de, en los casos en que se haya acogido a la medida de suspensión. Pero la verdad es que esta es una ley que ha generado muchas dudas y no tenemos que nunca perder de vista que el objetivo que tiene esta ley es ayudar tanto a las empresas como a los trabajadores en situaciones críticas. Y por lo mismo es que se tiene que interpretar con ese nivel de rigor. Es una ley que establece serias sanciones en su mal uso y a su vez es una ley que lo que establece y lo que busca es que determinadas situaciones gatillen determinados beneficios fiscales. No son las únicas medidas. Y eso es lo último que quisiera decir y luego paso a Juan Antonio y a Mauricio. Estas son las medidas que permiten acceder al seguro de cesantía. Pero la misma Dirección del Trabajo desde antes ha dicho, ¿se pueden pactar otras medidas de suspensión sin acceder al seguro de cesantía? Perfectamente. ¿Se pueden pactar medidas de reducción de jornada que no se ajusten necesariamente a esta nueva ley? Absolutamente. Lo que las partes puedan acordar para mantener la relación laboral mientras cumpla con las normas laborales, se puede. Acá estamos hablando de una norma específica con 3 escenarios específicos que permiten acceder al seguro de cesantía, pero no son los únicos. Entonces lo importante es que todas las empresas evalúen cuáles son las medidas que pueden ir tomando para proteger a sus trabajadores, para velar por su seguridad, para velar por la continuidad de los servicios y ojalá para velar también por la continuidad de las relaciones laborales. Señores. Perfecto, gracias Juan Andrés, súper clarito. Vamos a dar paso, creo yo, ahora a las preguntas. Estamos ahí dentro del tiempo. No sé, Juan Antonio, si tiene ahí... Sí, voy a buscar algunas. Ahí hemos recibido varias preguntas. No sé, Mauricio, quizás tú también podrías tomar aquí. Nos están preguntando un poquito más sobre el impuesto timbre de estampilla. O sea, si podemos volver a conversar de la idea. Y lo otro es este tema de que igual se debe declarar. No sé si la querés tomar tú. No, adelante, además, Juan Antonio. Sí. Ya. No, es que la norma es clara. Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre no hay pago de impuesto timbre de estampilla por las operaciones de crédito de dinero. Eso es un hecho. Por lo tanto, lo que se busca aquí, ¿cierto?, es el incentivo o abaratar el acceso al crédito y, por lo tanto, darle el empuje, ¿cierto?, a la industria, a la banca, para que al final del día no exista un costo mayor para el deudor. Y por lo tanto, todas las operaciones en ese rango van a estar exentas de impuestos. Pero la norma que está en consulta hoy día en la página del servicio establece que igual se van a tener que declarar. Y es bien raro porque el formulario de declaración solamente permite poner el monto del impuesto que se va a pagar. Pero también hay un lugar de descripción, donde probablemente vamos a tener que incorporar ahí el detalle del crédito, cuál es la operación de crédito de dinero que se está declarando, y a través de esa manera entonces informar al Servicio de Impuestos Internos la operación que se está realizando. Ese es el concepto detrás del impuesto timbre de estampilla. Para Juan Andrés, hay algunas preguntas aquí. A ver, ¿se puede pactar, por ejemplo, 2 semanas de teletrabajo y 2 semanas presenciales? Sí, en ese sentido la norma lo dice expresamente. Absolutamente permitido regímenes de teletrabajo parcial.
Entonces, no hay ningún inconveniente en que se haga de esa manera. Ya, esta otra también es, hay estas preguntas de teletrabajo. ¿Es posible que el empleador pueda complementar el diferencial de remuneración no cubierto por el seguro de cesantía? Ya, ese tema es extremadamente complejo porque, como les comentaba, el espíritu de la ley de acceso extraordinario seguro de cesantía es una figura en la cual se entiende que opera una suspensión porque ambas partes se ven afectadas por la imposibilidad de prestar servicio. Bajo ese concepto, la lógica de la suspensión y del acceso al seguro de cesantía es precisamente que el trabajador no está recibiendo compensaciones por parte de su empleador. Nosotros creemos que hay una suerte de riesgo, aquí estamos hablando como desde nuestra beca, creemos que hay una suerte de riesgo de que se interprete que si el empleador sigue pagando durante el periodo de suspensión, en realidad no operó la suspensión. En ese sentido, la suspensión que regula esta ley, como les decía, esta ley específica, no necesariamente otro tipo de suspensiones, pero esta ley específica que permite suspensión con acceso al seguro de cesantía, no regula suspensiones parciales. Entonces, bajo ese concepto, ¿por qué se los comento? Porque es muy común, por ejemplo, voy a poner un ejemplo completamente extraño. Imagínense que a un trabajador, por ejemplo, le dan facilidades para estudiar un MBA y le permiten suspender el contrato de trabajo para estudiar un MBA y la empresa más encima le entrega una beca de estudio. Esa figura es perfecta, pero en esa figura no hay posibilidad alguna de acceder al seguro de cesantía. Ahora estamos hablando de una figura completamente distinta, en un contexto que es dramático, en un contexto de crisis de salud mundial, en donde se habla de la suspensión en la que el empleador no va a pagar remuneración y el trabajador no va a prestar servicio. Es algo crítico. Y en ese escenario crítico, que más encima permite tratar al trabajador como si hubiese quedado desempleado, nosotros creemos que el riesgo de pagar una remuneración complementaria es que se considere que la suspensión no fue tal. Y quiero agregar una última perlita, y es que si uno lee el primer artículo, el artículo siempre habla de que operen las suspensiones y no los acuerdos de continuidad. La ley establece una figura que se llama el acuerdo de continuidad en la cual el empleador sigue pagando remuneraciones pese a la suspensión. Y dice que de ocurrir eso, el trabajador queda automáticamente fuera de los beneficios de la ley. Okay. Entonces, el riesgo que nosotros vemos es que si la empresa paga una remuneración o un complemento durante el ejercicio de la suspensión, se puede interpretar incluso que estamos en una figura de continuidad. Y de haber una figura de continuidad, no correspondería haber accedido al seguro de cesantía. Entonces, quiero ser bien honesto con ustedes, no todos los asesores piensan igual. O sea, nosotros ya hemos tenido muchas discusiones con personas que nos dicen que aquí hay un vacío. La ley no dice que tú no puedas entregar un complemento. Es más, tú quieres ayudar al trabajador entregando el complemento. Y esto yo lo encuentro absolutamente positivo. El riesgo que tiene es que quizás esa intención está afectando una figura que es 100% excepcional. El acceder al seguro de desempleo es de las figuras más excepcionales que se ha hecho en materia laboral. ¿Por qué tratar a alguien como si fuese cesante cuando no está cesante? Y por lo mismo es que creemos que tiene que haber extremos de cuidado en cómo se implementa, porque esta es una ley excepcional que en nuestro juicio se debiera interpretar de forma excepcional. Perfecto. Aquí están cayendo muchas preguntas. Vamos a ver acá. Esta como que se ha repetido. ¿Cómo opera en el teletrabajo la colación y la ley de accidentes del trabajo? Ya, buena pregunta. Lo hemos conversado. Sí, lo hemos conversado. No, en materia de colación, la verdad es que ahí la Dirección del Trabajo ya lo zanjó. O sea, la colación se mantiene. Porque la idea es que la colación es una asignación que lo que busca es, de alguna manera, compensar al trabajador por el esfuerzo físico que está haciendo. Y ese esfuerzo físico se da tanto en empresa como en domicilio o en otro lugar libre. Más delicada es la movilización. En el fondo, claro. Y efectivamente uno podría pensar, porque la lógica de la movilización es que es una suerte de indemnización por los costos en los que incurre el trabajador para poder desplazarse de su domicilio al lugar de trabajo. Y si ese costo no se incurre, en definitiva, podríamos decir que la asignación de movilización pierde su sentido. Pero por otra parte, es muy importante revisar cómo están pactadas en los contratos. Porque si la movilización ya está convertida en un haber mensual, que realmente no va acompañado de un control de los días efectivos en que alguien fue a trabajar y no se descuenta los días en los cuales alguien podría no haber trabajado, estamos en donde ya es más discutible tomar la decisión de cambiarlo. Exacto. Lo que el trabajo recomienda es que se pacte, que efectivamente si se toma de la modalidad de teletrabajo, se define la modalidad de teletrabajo, cuáles van a ser las asignaciones adicionales al sueldo. Y entre eso la Dirección del Trabajo dice, trate de pactar la asignación por uso de Internet, trate de pactar la asignación por uso de herramientas, o sea, vea cómo lo regula para que estos temas no den lugar a discusión. Pero así la respuesta de entrada es que en colación es blanco, no hay ni siquiera que sea gris, es blanco, hay que seguir pagando. Pero en otras asignaciones es extremadamente gris. Va a depender de cómo están pactadas, y a eso hay que agregarle la obligación del empleador de costear los costos operacionales.
En materia de accidentes del trabajo, la idea es que el teletrabajador está igualmente cubierto como cualquier trabajador, y eso incluye todos los accidentes que tenga con ocasión del trabajo. Y ahí vienen temas que son anteriores a esta ley. Incluso hay casos, hay jurisprudencia bien interesante, por ejemplo, de reporteros que han viajado al extranjero para cubrir una noticia, han tenido un accidente en el hotel y se consideró accidente del trabajo, porque fue con ocasión del trabajo. Probablemente la figura del accidente de trayecto es una figura aplicable, pero el concepto de accidente del trabajo es accidente con ocasión del trabajo. Y el con ocasión del trabajo no es únicamente un accidente mientras yo trabajaba, es un accidente que me ocurrió por estar yo donde estaba cuando estaba trabajando. Y eso puede ser sumamente amplia. Perfecto. Bueno, llegaron más preguntas, ahora estamos ya en los tiempos, así que, no sé, la verdad es que agradecer a todos los clientes, a todos los que han estado contactados durante este rato. Esperamos haber sido lo más claro posible. Ahí recibimos varios agradecimientos en el chat, así que también la verdad es que lo sentimos muy, muy cercano. Mauricio, no sé, ¿quieres cerrar tú? Usted es el hombre de la casa ya, así que le dejo para el cierre. Como decías tú, no sé si puedes presentar la lámina siguiente. Yo creo que quedaron varias preguntas ahí por resolver, por contestar. Estamos justo ahí en el tiempo, pero nos pueden escribir ahí a los correos de contacto que aparecen en la pantalla y vamos a tratar de dar respuesta en las materias que la verdad nos competen a nosotros. Aquellas que son medias civiles, la verdad es que esas las podemos dejar de lado. Pero que son laborales y las que son tributarias, ahí nos pueden escribir ahí para tratar de responder. Muchísimas gracias. Así que, bueno, eso lo agradecemos en nombre de Iguay y de la Cámara. Hacemos su presencia. Esperamos verlo en un próximo webinar que realizaremos, creo yo, en un tiempo más. Y agradecemos también a los expositores, Juan Andrés, Juan Antonio, muchas gracias. Así que eso más, que tengan un buen día y cuídense mucho. Gracias a todos, gracias Mauricio, gracias Ronald, gracias a todos por la invitación. Adiós. Adiós, muchas gracias.